Buenas noches, hermanos. Dios pueda bendecirnos grandemente. Nuestro texto inicial siempre. Acompáñame al libro de Hechos, capítulo 4, verso 31. Hechos, capítulo 4, verso 31. Dice allí la palabra del Señor. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Toda persona que utiliza la palabra, toda persona que presenta la palabra, su anhelo más grande es poder ser utilizado por el Espíritu Santo. Por aquí encontramos la clave. Dice la Biblia que ellos oraban y entonces presentaron la palabra con denuedo, y el Espíritu Santo en esa congregación hizo que todo temblara. Oramos en esta ocasión. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por el privilegio que nos das de una vez más, otra noche, la oportunidad de que podamos estar reunidos con el propósito, el privilegio de poder abrir tu palabra. Queremos que tu Santo Espíritu que la inspiró sea el mismo que venga, nos ayude a interpretarla, ponerla por obra y práctica en nuestras vidas, solamente para la gloria de tu nombre. Estos favores lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Agradeciendo a todos ustedes que noche tras noche, a la mayoría estuvieron allí conectados durante esta semana en esta serie importantísima que lleva por título El tiempo se agota. Y esta noche ya concluimos con un tema muy importante de las Sagradas Escrituras, de tomados y dejados, sobre el rapto secreto específicamente. Ya nuestro hermano ha estado anunciando la actividad del sábado, así que mande sus preguntas y en el nombre del Señor nos estaremos gozando este sábado. Recuerde, la página de Segundo Advenimiento están allí los temas. Si quiere gozar una vez más de ellos, solamente tiene que acceder y poder gozarnos con la palabra del Señor. ¿Qué es el rapto secreto? ¿Qué es el rapto secreto? Muy importante la pregunta que pudiéramos hacernos en esta hora. La mayoría del mundo protestante, casi en su plenitud, cree en esta idea. El rapto secreto no es más que el arrebatamiento de la iglesia del Señor secretamente. Yo personalmente creo en el arrebatamiento. De hecho, la Biblia lo dice. Ahora, no creo que sea secreto. Más bien, es la profecía más clara y más trascendente en todas las Sagradas Escrituras. La segunda venida de Cristo. Así que el rapto secreto no es más que el arrebatamiento de la iglesia, la venida del Señor, la venida de Cristo en secreto, como no. Y estaremos encontrando varias cosas bien importantes en cuanto al rapto secreto, porque hay otras cosas más que se perfilan en cuanto a esto. Y vamos a ver cuál es el engaño precisamente, cuál es el plan diabólico que tiene Satanás con impulsar a que los cristianos crean en esta creencia. ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Y las religiones creen, el mundo protestante en su plenitud, a diferencia de la iglesia adventista, que no creemos en esto, es bueno saber esto desde ya, no creemos en este asunto. Y es que cuando Cristo venga, llevará en secreto a su pueblo. Imagínense que yo estoy aquí, bien bonito esta noche, gracias. Y que cuando Él venga,
la ropa se queda y Marcos desaparece. Imagínese usted. Y entonces la ropa ahí se queda y durante 7 años, el pueblo de Dios estará en el cielo y aquí en esta tierra entonces tendrá lugar el anticristo reinando sobre 7 años. Después Cristo viene, note cuántas cosas tiene esta creencia. Después Cristo viene y durante 1000 años estaremos aquí y es allí donde Cristo entonces pondrá fin al pecado. Note varias cosas importantes. Número uno, que la venida de Cristo es secreta, es en secreta completamente. Es lo que enseña esta iglesia o esta creencia, porque muchas iglesias atienden a esta creencia. Número dos, a que la tribulación o el tiempo de angustia, note cuántos engaños, el tiempo de angustia no será para los fieles del Señor, no será para los hijos de Dios. Segunda idea equivocada y errónea que la Biblia no enseña. Tercero, de que el milenio será aquí en esta tierra. Note esto. Son algunas de las cosas que tiene esta creencia y, si no lo hemos mencionado, de que el anticristo tendrá lugar en un momento futuro, porque es allí donde nace el futurismo como una de las escuelas de interpretación profética que existen. Esta semana, en la lección de escuela sabática, hemos estado estudiando sobre la escuela de interpretación profética que cree la iglesia y conocemos como historicismo. Creemos que las profecías se desarrollan a través de la historia, a través de la historia. Ahora, ¿cuáles son las bases supuestamente que pueden tener los cristianos para esta creencia? Vamos a analizar algunos de esos pasajes. Vaya conmigo a Segunda de Tesalonicenses capítulo 4. Segundo libro de Tesalonicenses capítulo 4. El texto que habla allí de la venida del Señor. Aparece una palabra bien importante que se utiliza, pero que lamentablemente se saca de contexto. Según libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo, primera de Tesalonicenses, perdón, capítulo 4, versículo 16 en adelante. 16 en adelante, el primer libro de los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 en adelante. Aquí iniciamos. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está la palabra. Seremos, ¿qué dice la Biblia? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí aparece esta palabra, el arrebatamiento. Ok. Segundo texto importante que utilizan los cristianos para fundamentar esta creencia, Mateo capítulo 24, y allí está fundamentado el tema de esta noche, que en el nombre del Señor hay que darle explicación a este pasaje que es muy controversial, claro está. Capítulo 24, versículo 40 y 41. Mateo capítulo 24, versículo 40 y 41, dice la palabra de Dios. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Verso 41. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Note qué pasaje se utiliza para eso, que estarán dos en el campo, en el molino, y como dice Tesalonicense, que serán arrebatados, pues estos textos se unen, forman una cadena, y entonces la gente entiende que al estar allí desaparecerán los justos y aquel que estará al lado, que sea impío, pues entonces lamentablemente
se quedará a participar del tiempo de angustia o de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 es otro pasaje que encontramos que habla en cuanto a esto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Note lo que dice las Sagradas Escrituras. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de sobrevenir al mundo entero, dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Para probar a los que moran sobre, ¿qué dice? Sobre la tierra. Este pasaje se utiliza para hacer entender, para creer de que el pueblo de Dios no será partícipe de la gran tribulación o del tiempo de angustia. Al primer pasaje que quisiésemos dar una breve explicación rápida en cuanto a esto, es a este, porque los otros estarán cayendo en secuencia mientras estudiemos el tema de esta noche. Note que ese mensaje está en el contexto del mensaje a la iglesia de Filadelfia. Desde el año 31 hasta el año 100 encontramos el periodo de la iglesia de Éfeso. Desde el año 100 hasta el año 313 encontramos a la segunda iglesia llamada Esmirna. Desde el año 313 hasta el año 538 encontramos a la tercera iglesia llamada Pérgamo. Desde el 538 hasta el año 1517 encontramos a la cuarta iglesia llamada Tiatira, la iglesia, el periodo más largo en toda la Biblia. Desde el año 1517 hasta el año 1798 encontramos el quinto periodo a la iglesia que corresponde a Sardis. Desde el año 1798 hasta el año 1843-44 encontramos a la sexta iglesia, esta iglesia llamada Filadelfia, y allí comprende su periodo, y desde el año 1844 hasta la actualidad y que Cristo venga, encontramos a la séptima iglesia. Note que la Biblia nos ayuda a entender, y la mayoría de todos los teólogos y eruditos bíblicos han llegado a la conclusión de que estas iglesias también representan períodos históricos. Así que no tan solo deben verse las iglesias como literales, sino como simbólicas. Y si el contexto de la iglesia de Filadelfia corresponde desde 1798 hasta 1844, cuando la historia nos ayuda a entender, pues ese pasaje no tiene que ver con el tiempo del fin. Es lo primero y más importante que hay que comprender a la hora de estudiar este pasaje. No está en la escatología bíblica o en los eventos que tienen que ver antes de que Cristo venga. Sí, claro está, desde 1798 estamos en el tiempo del fin. Sí, estamos en el tiempo del fin, pero ese pasaje no tiene que ver con las escenas finales antes de que Cristo venga. Y el tiempo de angustia está ubicado en las escenas finales antes de que Cristo venga. Así que eso no tiene que ver nada con eso. Más bien, pudiésemos unir esa idea en cuanto a Apocalipsis 10, 1, 8 en adelante, cuando habla del libro que era dulce en el bien, en la boca y amargo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablando en cuanto a esa prueba, pudiésemos unir y entonces allí cobraría sentido este pasaje. Así que ese pasaje, hermanos, repetimos, no tiene que ver con las escenas finales antes de que Cristo venga. No tiene que ver con el tiempo de angustia. Así que eso entonces cae y eso no tiene nada que ver con eso. Ahora, ¿quiénes son los que vendrán en secreto según las Sagradas Escrituras? Es importante conocer esto. ¿Quiénes son los que vienen en secreto según las Sagradas Escrituras? Vaya conmigo a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 y busque conmigo los versículos 24 en adelante. Versículos 24 en adelante. Note que hay un contraste entre un grupo de gente que vendrá llamado los falsos cristos y unas características y cualidades que tendrá su venida, y en cuanto a la venida majestad y portentosa de nuestro Señor Jesucristo. Eso
está en contraste allí y son evidentes las características y cualidades que tienen cada una de ellas. Dice el verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Note esto. Mateo 24 está hablando de las escenas finales antes de que Cristo venga. Así que está hablando que antes de que Cristo venga, vendrán falsos cristos. Verso 25. Ya os lo he dicho antes, dijo Jesús. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no os creáis. Interesante, hermano. Interesante que vemos que los falsos cristos, cuando vengan, precisamente es en secreto que se manifestarán. Note esto, porque Cristo dice, si te dicen que está en el desierto, no vayas. Para ir al desierto tienes que trasladarte. Así que si estos falsos cristos dicen ser el Mesías, tienen que venir con las cualidades que da Apocalipsis 1:7. Todo ojo le verá. Interesante, gloria a Dios. Ahora, mire lo que dice el versículo 27. Por eso hablamos que hay un contraste entre en cuanto a las venidas de los falsos cristos en secreto completamente y la venida de Jesús. Verso 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Cristo dice, los falsos cristos, los falsos profetas vendrán, pero lo harán en secreto, lo harán en privado. Pero cuando yo venga será como ese rayo que se muestra de un lado al otro y todo el mundo sabrá que Cristo habrá venido a la tierra. Gloria a Dios. Así que encontramos que precisamente en secreto, quienes vendrán, en secreto, repetimos, quienes vendrán son los falsos cristos. No nuestro maestro, no nuestro amado Señor. No es Cristo que viene en secreto. Ahora, vamos a ver algunos pasajes que nos indican qué tan secreta es la venida de Jesús. ¿Qué le parece? Vamos a ver, porque si se cree en un rapto secreto, hay que ver qué tan secreto es la venida del Cristo, al cual la mayoría de los cristianos que creen en este arrebatamiento entienden que Él vendrá. Así que vamos a ir a 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10. Aparece un fenómeno allí, aparece un fenómeno llamado el fenómeno ladrón en la noche. Y es otro de los pasajes que también se ha malinterpretado, pero a veces como que no se presta atención a lo que en realidad dice el texto. Por eso nosotros como adventistas no venimos a la Biblia para fundamentar una idea que ya tenemos, no. Venimos a la Biblia con la intención de aprender qué es lo que Dios me quiere decir en el día de hoy. No vengo con ideas preconcebidas. Cuando usted viene con ideas preconcebidas a las Sagradas Escrituras, usted no ve lo que en realidad el texto quiere decir, sino que usted ve lo que usted quiere que el texto diga. Así que si yo quiero que encontrar un texto y, por ejemplo, vengo a que me fundamente o secunde mi idea de un rapto secreto, pues voy a leer en este sentido. Lea conmigo 2 de Pedro 3:10. Dice, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y allí entonces tomo el texto y digo, pues entonces vendrá en secreto. Claro, porque eso es lo que yo quiero fundamentar. Eso es lo que yo quiero escuchar. Eso es lo que yo quiero que la Biblia me diga. Y ese es un gran problema, hermano. Es un gran problema. Pero note que eso es lo que el texto dice en realidad. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Note qué secreto se escucha eso. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Una pregunta, ¿le suena secreto eso? Ladrón en la noche no significa que venga secreto, más bien lo que significa es que puede llegar a una hora que la gente no le espere.
lo que enfatiza el texto y el versículo es más bien que en un momento Cristo vendrá, y la gente estará en sus asuntos, en sus quehaceres cotidianos. Y para muchos la venida de Cristo será una sorpresa. Así como el ladrón viene cuando nadie le espera. No precisamente que venga en secreto, porque el versículo nos dice que viene con gran estruendo. Eso suena a bulla por todos los lados, hermano. Es así. Jeremías capítulo 4, verso 19. Note estos pasajes en el Antiguo Testamento que nos hablan de la venida de Jesús. Jeremías capítulo 4, versículo 19. Vamos a leer unos cuantos pasajes en Jeremías. Dice Jeremías, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Jeremías está definiendo las escenas en cuanto a la venida de Jesús. Dice, ¿hasta cuándo he de ver bandera? ¿He de oír sonido de trompeta? Dice el versículo 23. Miré a la tierra, note, usted dirá, pero ¿y Jeremías cómo yo compruebo que está hablando de la segunda venida? Jeremías está hablando, hermano, no tan solo de la destrucción de Jerusalén, sino que está conectando también la venida de Jesús. Y note qué pasaje nos confirma eso. Verso 23. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. Tremendo. Y a los cielos no había en ellos luz. Por eso dice Mateo 24 que específicamente las potencias de los cielos cuando Cristo venga serán conmovidas. ¿Qué tiene que ver las potencias de los cielos? Bueno, ¿quiénes que gobiernen el día de las potencias de los cielos? El sol. Y en la noche, la luna. Ahora bien, ¿por qué usted cree que Cristo cuando venga en su tercera venida, cuando haga todo nuevo, según Apocalipsis 21 dice Juan que Dios cielo nuevo y tierra nueva? ¿Por qué usted cree que Cristo hará cielos nuevos? Porque el sol y la luna a su venida también sufrirán, hermanos. Por eso Juan dice, Jeremías, perdón, que no vio en el cielo luz. Las potencias de los cielos, el sol, la luna, las estrellas, están sufriendo a causa de la conmoción que significa la venida del Mesías. Y por eso viene, dice Pablo, que viene con trompeta de Dios. Uno de los instrumentos más potentes es la trompeta. Por eso se utiliza el símbolo de la trompeta para hacernos entender que será un evento magnificante, que será un evento grandioso para gloria del Señor. Dice el versículo 24, miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Apocalipsis 1:7, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Note que estos pasajes nos están hablando de que no precisamente será secreta la venida de Jesús. Apocalipsis capítulo 1, verso 7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Usted se preguntará, ¿y este pasaje tiene que ver con la segunda venida de Cristo? Vaya a Mateo capítulo 24, verso 30 conmigo. Usted notará que sí tiene que ver con la venida de Jesús. Mateo capítulo 24, versículo 30. Mateo capítulo 24, versículo 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Note esto. Dice el texto que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces dice que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Allí aparece la expresión las nubes. Dice Apocalipsis que él viene con las nubes. Interesante.
Así que no hay duda de que este pasaje tiene que ver con la venida de Jesús. Muy bien. Vimos varias cosas muy importantes. Repasamos. Las bases en cuanto a esta creencia no tienen ninguna validez ni fundamento bíblico. Quienes realmente vendrán en secreto son los falsos maestros y profetas. Cristo, su venida la define la Biblia como gran poder y gloria, un evento majestuoso. Será lo más maravilloso en todas las Sagradas Escrituras. Ahora, tenemos que ir ahora a Mateo capítulo 24, en los versículos 40 y 41, a ver cómo estos textos, a qué realmente está refiriéndose la Biblia cuando dice que unos serán tomados y otros dejados. Y aquí queremos concentrar todo el tiempo que nos quede en esta noche, porque precisamente el tema está fundamentado en estos pasajes. Dice Mateo 20, 24, 40 y 41, leemos nuevamente. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Tenemos que buscar en la Biblia a ver qué significa la palabra tomado y qué significa la palabra dejado. No vamos a utilizar ningún concepto humano, no vamos a utilizar ninguna idea de alguien. Vamos a ver lo que la misma Biblia nos dice en cuanto a estos conceptos. Porque si alguien queremos que nos hable, sea Dios a través de su palabra. La palabra tomado en la Biblia, ¿qué es lo que significa realmente? Se utiliza la expresión tomado y dejado para hacer entender o para ver de que habrán dos personas. La una será tomada, significa que esa que es tomada va a desaparecer y la otra entonces se va a quedar aquí y será partícipe del tiempo de angustia y esos 7 años que habla, que enfatiza la gente, utilizando la expresión de los 7 años de escasez que toman de José para hacer entender que eso también volverá a acontecer. Dicen que los que son tomados son los que Dios lleva en el arrebatamiento y se los lleva al cielo. Y los que son dejados son las personas que se quedarán aquí. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? Tengo varios ejemplos. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 38. Jeremías capítulo 38, versículo 28. Jeremías capítulo 38, versículo 28. Vamos a hablar de la palabra de los que son tomados. Los que son tomados. Vamos a ver qué es lo que significa eso en la Biblia. Ok. Jeremías 38, 28 dice, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén. Y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Aquí aparece la expresión, aparecen las dos, pero la primera no nos interesa ahora. Vamos a estudiarla en la segunda sección. Dice que Jerusalén fue tomada. Esto está hablando en el contexto de la destrucción de Jerusalén. Así que encontramos que la palabra tomada en este contexto nos habla de las personas que fueron destruidas. Significa que lo que está diciendo la Biblia es que Jerusalén fue tomada o Jerusalén fue destruida. Interesante eso. Los tomados, según este pasaje, son los que son destruidos, no los que son salvados. Seguimos con otro ejemplo, tenemos varios más. Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Y sería bueno que anotara estos pasajes. Ezequiel capítulo 4. Dice el versículo 6.
Al parecer no es el pasaje ese. Ese pasaje al parecer lo anoté mal. Pero ok. Jueces capítulo 1, versículo 8. En lo que pudiese encontrar ese pasaje. Al parecer cuando estaba digitando lo digité mal. Y ya usted sabe. Pero hay otros pasajes más. Jueces capítulo 1, versículo 8. Luego entonces le mandamos ese pasaje. Hay otros más. Jueces capítulo 1, versículo 8. Dicen: y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. ¿A qué pusieron fuego? A la ciudad. Importante. Dice que tomaron a los habitantes de esa ciudad. Significa que los destruyeron, hermanos. Es lo que significa. Cuando la tomaron es porque destruyeron, y la destrucción a este grupo los tomó. Es lo que dice, fueron destruidos. Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 2. Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 2. Dice, según libro de los Crónicas, segundo libro, versículo 2 del capítulo 17, dice: puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Que su padre Asa, dice, había destruido. Es lo que dice el pasaje. Josué capítulo 10, versículo 1. Note que estos pasajes tienen algo en común. Y es que la palabra tomado significa que fueron destruidos, hermano. Destruidos, no específicamente raptados, como mucha gente afirma. Josué capítulo 10, verso 1 dice: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai, o sea, que había destruido a Jai, le había cercado y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, y así hizo a Jai a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Note que el pasaje dice que Josué tomó a Jai, significa que Josué destruyó a la ciudad de Jai. ¿Qué tenemos hasta aquí? Ahora vea el pasaje desde este punto de vista. Desde este punto de vista, para que usted note que se puede comprender más. Dice el verso 40 de Mateo capítulo 24. Entonces estarán dos en el campo, la una será tomada y la otra será dejada. Interesante. ¿Qué dice entonces cuando es tomada? Significa que la que es tomada es destruida, hermanos. La que es tomada es que destruida. O sea, habrán dos grupos de personas. Ya vimos que Cristo viene con gran poder y majestad. Pero ahora vemos que los que son tomados es lo que a los que toman la destrucción. Los que son destruidos. Interesante. Ahora, veremos algunos pasajes que nos hablan en cuanto a los que son dejados. Volvemos a Jeremías capítulo 38. Ese pasaje lo leímos, pero es bueno. Capítulo 38, versículo 28. Note cómo la primera parte lo dice claramente. Jeremías capítulo 38, versículo 28 dice: y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén. Aparecen los dos pasajes. Aparecen los dos. Nota esto. Dice que Jeremías quedó. Jeremías fue el residuo. Recuerde que Jeremías representa a los fieles. Hay dos en el molino. Note esto. Hay uno que es fiel, hay otro que es impío. Ahora, note que Jeremías representa, por ejemplo, al que es fiel. La destrucción viene. La destrucción se lleva o destruye a los que no son fieles y queda Jeremías. Tremendo, hermano. Tremendo. Qué maravillosa es la Biblia. Cuando se compara un texto con otro, un pasaje con otro.
Note que Jeremías quedó, pero Jeremías quedó con vida. No fue destruido. Interesante. Tenemos otros pasajes más. Vaya conmigo al capítulo 50. Estamos en Jeremías también. Capítulo 50, versículo 20. Capítulo 50, versículo 20. Dice, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Tremendo, hermano. Dice que quedó, dice a los que fueron dejados, Dios los perdonó. ¿Por qué los perdonó? Porque eran fieles. Gloria al Señor. Otro pasaje más, Isaías capítulo 1, verso 9. Tenemos dos pasajes de Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 9. Sería bueno que anotáramos estos pasajes, hermanos. Isaías capítulo 1, verso 9 dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Poderoso. Jeremías dice, si Jehová no nos hubiera dejado un grupo como lo que será ese grupo que representa a los fieles de Dios, en contraste con lo que son los perdidos como la arena del mar, ¿no? Dice que si Jehová no hubiese dejado un grupo pequeño como Sodoma y Gomorra Sodoma y Gomorra fueron destruidas, fueron tomadas por la destrucción. Importantísimo pasaje. Tremendo. Capítulo 4, verso 3. Isaías también. Nos dice el último pasaje sobre tomados y dejados. Dice, y acontecerá que el que quedare en Sión, la misma palabra, el que fuere dejado, el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Gloria al Señor. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Ahora, leamos el pasaje dándole el sentido que tiene realmente a la luz de la Biblia. Volvamos a Mateo capítulo 24. Yo creo que hasta aquí estamos bien claros con esto. Bien claros con esto, hermano. Capítulo 24, versículo 40 y 41. Repetimos el pasaje de nuevo. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Aquí hay representación de fieles e infieles. ¿Por qué? Recuerde que el contexto nos habla en cuanto a los tiempos de Noé, de los antidiluvianos. El verso 37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Note, en los días de Noé, ¿cuántos grupos había? Dos. Quienes aceptaron el mensaje, Noé y su familia, y otros que murieron, según Elena White, la sierva de Dios, esa profetisa del Señor. Unos que murieron creyendo en el mensaje. O sea, ellos murieron, pero creyeron en el mensaje. Noé predicó un mensaje que mucha gente que aunque murió lo creyó. Eso dice Elena White en el capítulo 6 de Patriarcas y Profetas. Léalo. Dice que como en los días de Noé habían dos grupos, el que aceptó y el que no aceptó. Así que hay una representación entre fieles e infieles. Y entonces, allí es que dice que uno será tomado y el otro dejado. Importante, una pregunta. ¿Quiénes fueron los que fueron tomados y dejados en el contexto del diluvio? ¿Quién fue dejado? Fue dejado Noé y su familia con vida. Así que el mismo pasaje antes, ese contexto nos ayuda a entender realmente la ilustración que Cristo utiliza. No está hablando de nada secreto para nada, hermano. Lo que nos está diciendo que habrán dos grupos. Uno que será tomado significa que la destrucción le tomará a ellos. Y otro que será dejado representando al Israel fiel de Dios. Yo creo que estamos claros cuanto a esto.
De otra manera, la Biblia no podría explicar esto, hermano. Creo que no podría. Está bastante claro los pasajes y la ilustración también. Gloria al Señor por su palabra. Ahora bien, otro engaño que hay entre el rapto secreto es la creencia de que el tiempo de angustia solamente pasarán los impíos en cuanto a él. Pero una lectura cuidadosa de la Biblia, Génesis capítulo 7, verso 4, nos ayuda a entender que no son los impíos que pasan por el tiempo de angustia, sino los justos, el Israel fiel de Dios. Génesis capítulo 7, versículo 4. Note, porque si estamos hablando de que serán tomados y dejados, y está en el contexto en cuanto al diluvio, pues entonces tenemos que hablar en cuanto al diluvio y ese tiempo de angustia para poder comprender la ilustración completa. Dice verso 4 del capítulo 7 de Génesis: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Hay 7 días, pero esos 7 días, hermano, lo único que representa es el tiempo de angustia que pasó Noé, porque dice la Biblia, Dios le dijo, mira, tú vas a entrar, pero pasarán 7 días en cuanto el diluvio caiga sobre la tierra. Significa esto, hermano, que Noé y su familia, los representantes de Dios, los fieles en esa época, fueron los que pasaron por ese tiempo de angustia. Fue Noé y su familia. Los que fueron tomados fue los que la destrucción tomó por sorpresa. Pero los que fueron dejados fueron los que quedaron con vida. A esta sección muchos la han llamado una cortina de humo. La parte yo creo que es crucial e importante en cuanto al tema de esta noche. Y con esto queremos finalizar. ¿Qué hay detrás en la idea de un rapto secreto? Quisiera leer sobre dos personajes, Francisco Rivera y Manuel de la Cunza, que fueron los organizadores, los creadores, uno del futurismo y otra de la idea del rapto secreto. Quisiese leer algunas citas reveladoras que nos cuenta la historia en cuanto a estas personas. Francisco de Rivera fue un brillante sacerdote jesuita y doctor en teología en España, era católico. Básicamente dijo, aquí estoy, envíame a mí, en cuanto se puso a disposición de la Iglesia Católica y el Papa. Al igual que el Martín Lutero, Francisco también leyó a la luz de las velas las profecías sobre el anticristo, el cuerno pequeño, el hombre de pecado y la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Pero debido a su dedicación y lealtad al Papa, llegó a conclusiones muy diferentes a las de los protestantes. Recuerde que Martín Lutero, Melanchthon, Zwinglio y los demás reformadores apuntaron sobre el anticristo a la Iglesia Católica, al Papa. Así que ellos entendían claramente lo que entendemos hoy nosotros, que el anticristo, el cuerno pequeño, el hombre de pecado y la bestia de Apocalipsis capítulo 13 representa el sistema papal, a la Iglesia Católica Apostólica Romana, ese sistema que fue creado en el 538. Ahora bien, la historia cuenta que por lealtad al Papa llegó a otras conclusiones que están todavía en problema en cuanto a la verdadera interpretación que da Dios en su palabra a través de estos asuntos. Estas profecías del anticristo no se aplican a la Iglesia Católica en todo, dijo Rivera. Entonces, ¿a quién se aplican? Preguntó el clero.
La Iglesia Católica le preguntó. Rivera proclamó: a un hombre siniestro que se levantará en el fin de los tiempos. Está mirando, hermano, qué es lo que hay detrás de la teoría de la creencia del rapto secreto, apuntando a que el hombre de pecado, la bestia de Apocalipsis 13, se manifestará antes de que Cristo venga, hermanos. Significa, oye lo que escribió, no hay tiempo para leer todas las citas, lo que escribió Rivera. Él dice, él es el creador del futurismo, que todas las profecías de Apocalipsis habrán 3 años y medio para que todo el libro de Apocalipsis se cumpla, y luego entonces, después de esos 3 años y medio, Cristo vendrá, raptará su iglesia, se la llevará, y entonces pasarán, hermano, que tenga el libro, la llevará, y entonces pasarán, hermano, 3 años y medio, note cuál es la interpretación futurista, 3 años y medio. Cristo viene, se cumplen en esos 3 años y medio todas las profecías apocalípticas según ellos. Cristo viene, rapta a su iglesia. 7 años entonces aparece el anticristo y reina sobre esos 7 años, y luego entonces Cristo viene y extermina a los impíos y el milenio se lleva a cabo aquí en la tierra. ¿Cuál es el problema? El problema es que dentro de todo lo que hay en cuanto a esto, queremos enfatizar uno, y es que el anticristo, según la Biblia, no se manifestará antes de que Cristo venga, sino más bien que ya se manifestó durante 1260 años de persecución a los protestantes, a los reformadores, a la iglesia de Dios. Ese anticristo, la bestia, el hombre de pecado, representa al papado. Desde el 538 hasta el año 1798, 1200 años, los 42 meses de Apocalipsis 13:5, por ejemplo, son esos 1260 años de persecución sobre la iglesia de Dios. Apocalipsis 13:10, por ejemplo, dice que el que a espada muere, el que a espada mata, a espada debe morir. Esa espada es la que utilizó el sistema papal. Anoche hablamos sobre eso. Esa es la que utilizó el sistema papal para entonces perseguir. No puede referirse a la palabra de Dios como habla la Biblia, como habla Pablo, porque no se utilizó la Biblia para perseguir. No. Tiene que hablar en Romanos capítulo 13, verso 1 al 4, a lo que se llama como el poder civil, la espada, dice Pablo, que representa el poder civil. Y es lo que precisamente cuando su herida mortal sane, según Apocalipsis 13, que retome entonces su fuerza, la persecución volverá a encenderse. ¿Qué es lo que hay detrás de este gran engaño, hermano, en el que el mundo y Babilonia está engañada? ¿Qué es lo que hay? Apuntando a este hombre de pecado que no tiene nada que ver con ellos. Los evangélicos, por ejemplo, cuando hablan y predican, ponen sus cañones en cuanto a la iglesia católica y arremeten tremendamente contra ellos. Y cuando yo los escucho, yo me pregunto, y es que ellos no saben, no han leído la historia, que la mayoría de las doctrinas que tienen vienen de la iglesia católica. Es allí donde Apocalipsis 17 dice que tiene un cáliz lleno de oro, un cáliz de oro lleno del vino de las abominaciones. Esa es una de las abominaciones porque tiene hijas. Repetimos, la cunza es que crea este asunto y precisamente lo hace para llamar la atención de los protestantes. Incluso escribió un libro y demás. Ahora, note lo que dijo un famoso predicador que murió hace unos años, un famoso predicador evangélico. Note lo que dijo. Usted lo conoce, se conoce como G.J. Ávila. Note lo que dijo. La Biblia profetiza que en este tiempo, los 7 años de tribulación, se va a manifestar un anticristo. Note esto. ¿Cuándo es que se va a manifestar según él? En ese tiempo.
este hombre es un misterio al momento. ¿Y quién le dijo a usted que eso es un misterio? Porque bastante claro está en la Biblia quién es el anticristo. Dice él, esto es un misterio hasta el momento, pero se manifestará con gran engaño y el tiempo de su aparición será muy cerca. Dice él, está muy cerca. Sabemos que ese hombre se manifestará en breve y engañará a todas las naciones. Pero antes que este hombre aparezca, aquí vienen los dos engaños mortíferos. Antes de que este engaño aparezca, el pueblo de Dios desaparecerá. Tremendo. Dios lo raptará. No me diga. El rapto de la iglesia es el evento que nos librará de este terrible juicio. Está equivocado. Tremendo. Está equivocado porque no es el rapto que librará y está equivocado doblemente. Número uno, porque el pueblo de Dios tendrá que ser parte por eso, no los impíos. Pero quien librará de esa tribulación no es el rapto. Daniel 12:1 dice que es Miguel quien se levantará y librará del tiempo de angustia a todo aquel que esté inscrito en el libro de la vida. No es a los impíos. El pueblo de Dios, lea por ejemplo Jeremías 36 en adelante, lea también Daniel capítulo 12 verso 1, lea también Apocalipsis en el capítulo 7 hablando en cuanto a esa gran tribulación. Dios nos librará, pero el pueblo de Dios tendrá que ser partícipe de esa gran tribulación o tiempo de angustia. La pregunta es, llegamos al final del tema. La pregunta es, ¿qué hacemos con esta verdad entonces? Porque ciertamente el mundo está perdiéndose en su ignorancia. Mucha gente está en esto por ignorancia, no porque lo sepa realmente. Otros están en ignorancia voluntaria. Lo conocen y se hacen de la vista gorda. Usted y yo que hemos conocido esto, ¿seguiremos callados? Hay que presentarle la verdad bíblica como lo es en Jesús al mundo. Recuerde que Babilonia, los que están allá, saldrán por el mensaje que el pueblo de Dios predicará con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué haremos, hermanos? Es la noche propicia para que hagamos un compromiso con Dios. Llegamos al final de nuestra serie. El último tema, ok, comprendimos el tema cabalidad. Dios nos habló. No hay rapto secreto. Excelente, gloria a Dios. Ser tomado y dejado no significa que desaparecerá alguien y entonces los impíos quedarán aquí. No, no, no. Conocemos todo esto. ¿Qué haremos con esta verdad entonces? Hay que hacer un compromiso con Dios serio. Porque el mundo está muriendo cuando nosotros conocemos esto y no estamos proclamando la verdad al mundo. Dios nos bendiga esta noche, hermanos. Que su gracia pueda cubrirnos por completo. Es una de las abominaciones que tiene el cáliz de la gran ramera. En otra ocasión podríamos hablar en cuanto a esos engaños de la gran ramera. En otra ocasión. Ese es uno de ellas, uno de esos engaños. El mundo está engañado. Apocalipsis 17:1 dice que la ramera se sienta sobre muchas aguas. El verso 15 dice que las aguas representan naciones, muchedumbre, pueblos y lenguas. Apocalipsis 14:6 dice que el evangelio eterno es para predicarlo a todos los moradores de la tierra, nación, tribu, lengua y pueblo. Nota qué importante. Babilonia le da el veneno que tiene al mundo completo. Pero Dios le da el mensaje a su iglesia, a la iglesia adventista, a este movimiento profético, al pueblo del Señor, se los da a ellos porque es el antídoto que puede hacer que el mundo sane de ese veneno que Babilonia le da al mundo, hermanos. Y con este mensaje entonces, a llevarlo al mundo,
al llevarlo a todo rincón que la bestia está engañando con su vino, pues entonces estamos sanando a la tierra. Los que son dejados son reconocidos en la Biblia como los 144,000. Lea Apocalipsis capítulo 6, por ejemplo, uno de los últimos versículos dice: el gran día de su ira está llegando. ¿Quién podrá permanecer en pie? En esa última hora, ¿quién será dejado? Pregunta la gente. Y Apocalipsis 7, entonces, hablamos eso el domingo, me parece, ¿no? El sellamiento. Habla sobre ese grupo, los 144,000 que son sellados y serán dejados. Es el grupo que será dejado cuando la destrucción venga, porque verán a Cristo viniendo en gloria con toda su majestad. Dios te bendiga en esta noche, hermano. Ojalá y el sábado podamos estar todos juntos. Haga su pregunta, si hay algo que le quedó, es para el sábado, no ahora. Haga su pregunta, mándesela al hermano Franly, puede hacerla por aquí también ahora si desea, para que eso entonces podamos acumularlo allí. Y si hay algo que está un poquito, la Biblia tiene la respuesta. Así que Dios pueda bendecirlo, hermano Franly. Terminamos con usted y luego entonces oramos para así finalizar la reunión de esta noche, esperando que esta semana haya sido de mucha bendición. Muy bien, vamos a orar en esta hora para que Dios continúe bendiciéndonos con su palabra y que así como los discípulos en aquel entonces, cuando Cristo resucitó, que iba camino a Emmaús, les abrió el entendimiento para que pudiesen comprender. Y así como le hizo a Pablo, que Ananías tuvo que orar por él y las dos grandes escamas cayeron, que eso pueda acontecer en nuestras vidas. Que las manchas, que aquellas cosas que ofuscan nuestra mente, que nos vedan los ojos, que puedan caer, que veamos nuestra pecaminosidad, que veamos la gloria que rodea el trono de Dios y que veamos el compromiso que tenemos al ser adventista del séptimo día. Bendito Dios y Padre, muchas gracias en esta noche. Qué lindo, Señor, es poder contar con tu presencia, tu compañía, con tu aprobación. Esta semana nos gozamos con tu palabra. Qué privilegio fue estar con los hermanos de Jaibón Central. Bendígalos a ellos. Motíveles a seguir escudriñando tu palabra y estar firme en este mensaje, en este camino que hemos recorrido, que hemos tomado. Te suplicamos que al acercarse cada día los eventos del fin, al acercarse el fin, que así como el fin se acerca, que podamos estar cerca de usted y que cuando usted venga nos dé un lugar con usted a su lado, para que pronto también estemos allí en el reino de los cielos con usted. Síganos dando la fortaleza, el valor para seguir proclamando este mensaje en el cual cree su iglesia. Este mensaje que es una identificación entre las denominaciones. El mensaje para los últimos tiempos que ha puesto en sus manos, en las manos de su iglesia, la iglesia adventista del séptimo día. Perdónenos por nuestra falta de compromiso y ayúdenos a serle fiel. Denos un resto de noche feliz, descanso y un amanecer en Cristo Jesús. Lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermano, no quisiese terminar sin antes agradecerle a ustedes por